su mayoría mujeres y niños. No hace falta que sepamos dónde están y en qué lugares se encuentran. En el día a día nos los vamos a encontrar por las calles del municipio. Y yo antes de nada quiero sobre todo agradecer la generosidad de tantas y tantas personas como vosotros que nos damos cita hoy aquí y otras tantas personas que no han podido venir pero que también pues han estado en silencio para solidarizarnos como municipio y como pueblo pues con las grandes consecuencias y los males que tiene nuestra sociedad y son las guerras, ¿no? Por lo tanto, gracias a vuestra generosidad y a vuestra solidaridad y nada, fruto de la ayuda humanitaria, fruto de la solidaridad y de la generosidad, muchas personas ya se encuentran en nuestro municipio y muchas más que van a ir llegando en los próximos días, así que cuando a veces pues también tenemos que decir cosas que no son plato de gusto, pues hay que decirlas, para eso también estamos al frente de la institución, pero hoy más que nunca agradeceros vuestro trabajo, vuestra generosidad y vuestra solidaridad. Solamente era para que tuvierais la información y para que en los próximos días pues también iremos tratando de ayudarles, de darles la cobertura en las posibilidades que se nos van a seguir y se nos van a presentar, porque desde luego desconocemos cuál va a ser el desenlace o el día a día de esta guerra.